libertador a punto de morir, una esposa extranjera con un cuchillo en la mano, un pacto sagrado sellado con sangre en plena oscuridad. Mientras Moisés marchaba hacia Egipto con la misión de liberar a su pueblo. Un evento desconcertante casi cambia la historia para siempre. Dios mismo salió a su encuentro, y quiso matarlo. Pero en el último instante, una mujer actuó con una decisión feroz, con un conocimiento que pocos entendían. Séfora, su esposa madianita, intervino con un acto que la Biblia apenas describe, pero cuyo impacto resonó en el destino de Israel. ¿Por qué la Biblia apenas menciona este episodio? ¿Qué sabía Séfora que incluso Moisés ignoraba? ¿Y por qué su historia quedó en las sombras, olvidada por generaciones? Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu visión sobre este personaje misterioso. Quédate hasta el final, porque esta no es solo la historia de una esposa. Es la historia de una mujer que salvó el plan de Dios. Si amas los misterios ocultos de la Biblia, suscríbete y activa la campana. Comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdad detrás de los relatos que pocos se atreven a contar. Los días en Madián transcurrían bajo un sol abrasador que doraba las arenas del desierto y teñía de fuego los crepúsculos. Era una tierra de montañas agrestes y valles serpenteantes, donde las caravanas viajaban con prudencia y los nómadas forjaban su destino entre el ganado y el comercio. En este inhóspito paraje, la tribu de los madianitas se alzaba con honor, liderada por Jetro, un hombre de sabiduría profunda, respetado no solo por su pueblo sino por viajeros de tierras lejanas que buscaban consejo en él. Su linaje era digno y, entre sus hijas, Séfora destacaba por su temple y hermosura, aunque no con la gracia altiva de las princesas, sino con la fuerza de quien había aprendido a vivir en la dureza del desierto. Su piel, curtida por los vientos, brillaba como el bronce bajo la luz del día, y sus ojos reflejaban la vastedad de las estrellas nocturnas. Desde temprana edad, Séfora había aprendido las costumbres de su pueblo, manejando las labores del hogar y el pastoreo con la misma destreza con la que dominaba los caminos de la estepa. Como todas las mañanas, salió con sus hermanas rumbo al pozo, un punto de encuentro donde los rebaños bebían y los rumores del desierto se esparcían como la arena en la tormenta. Sin embargo, en aquella jornada, algo más que agua se removería en el pozo de Madián. Ese mismo día, un hombre extranjero, con el rostro ensombrecido por el cansancio y los pies lacerados por la arena ardiente, llegó a aquel mismo lugar. Su andar era pesado, no solo por el peso del camino, sino por el de su conciencia. Moisés, príncipe de Egipto caído en desgracia, se había convertido en un fugitivo, un errante sin destino, condenado a vagar lejos del esplendor de la corte y de los muros dorados que una vez llamara hogar. Había huido tras arrebatar la vida a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Un acto de furia que lo convirtió en un exiliado condenado a la incertidumbre del desierto. Se acercó al pozo con cautela, observando desde la distancia a las jóvenes que sacaban agua con esfuerzo. La brisa levantaba polvo a su alrededor, pero no lo suficiente para ocultar lo que ocurrió después. Un grupo de pastores rudos, hombres de miradas torvas y modales toscos, irrumpió en el lugar, apartando con violencia a las mujeres para abrevar sus propios rebaños. No era la primera vez que aquello sucedía. Y Séfora, con el ceño fruncido y los labios apretados, sostuvo el cántaro con firmeza. No obstante, la injusticia no se detiene con una mirada desafiante. Antes de que una de sus hermanas pudiera protestar, los pastores empujaron sus tinajas y vertieron el agua al suelo entre risotadas burlescas. Fue en ese momento cuando Moisés,
Sintiendo un ardor profundo en su pecho, avanzó con paso decidido. Su presencia imponente, aún en su desgaste, bastó para que los agresores vacilaran. Sin embargo, no se detuvieron hasta que el forastero se interpuso entre ellos y las jóvenes, sosteniendo un bastón que había recogido del suelo. Las palabras fueron pocas, pero el desafío quedó claro. Los pastores, sorprendidos por la osadía del desconocido, trataron de hacer valer su número, pero Moisés, hábil en el combate, los repelió con determinación. Uno por uno, fueron retrocediendo hasta que finalmente se alejaron, lanzando maldiciones entre dientes. Las hermanas miraron con asombro a su inesperado protector. Séfora, en particular, sintió una mezcla de agradecimiento y curiosidad al observarlo con detenimiento. No era un hombre común, su porte denotaba educación y disciplina, pero su rostro estaba marcado por la dureza del exilio. Sin decir más, Moisés se inclinó y comenzó a extraer agua para los rebaños de las jóvenes, como si aquella acción compensara el enfrentamiento previo. Cuando regresaron a casa de su padre, Jetro observó con extrañeza la rapidez con la que habían terminado su labor. Al escuchar el relato de sus hijas, su interés se despertó. No era común que un extranjero desafiara a los pastores de Madián, ni menos aún que mostrara tal nobleza en sus actos. ¿Por qué lo habéis dejado allí?, preguntó con una leve sonrisa. Id y traedlo para que coma con nosotros. Las jóvenes partieron con presteza, y Moisés, al recibir la invitación, accedió con gratitud. En la tienda de Jetro, el calor del hogar se hizo palpable, un contraste con los días de hambre y agotamiento que había sufrido. Se sentó entre ellos, compartiendo pan y agua, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la pesada carga de su pasado se aligeraba, aunque fuera por un instante. Jetro, hombre de discernimiento, vio más allá del polvo y la fatiga en los ojos de Moisés. Lo escuchó hablar, sintió el peso de su historia sin necesidad de que éste revelara demasiado detalles. Había algo en él, algo que no era propio de un simple errante. Con el pasar de los días, la presencia de Moisés se volvió habitual en la casa de Jetro. Aprendió las costumbres madianitas, se ganó el respeto de la tribu y halló en Séfora una compañía inesperada. La hija del sacerdote no era solo una joven de temple fuerte, sino una mujer de inteligencia aguda y espíritu inquebrantable. Su conversación era perspicaz, su mirada inquisitiva. Entre ambos se forjó un entendimiento silencioso, una complicidad que no necesitaba palabras. Con el tiempo, Jetro, viendo en Moisés un hombre justo y digno, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Si has de quedarte entre nosotros, toma a Séfora como esposa. El anuncio resonó en la tienda con la solemnidad de un decreto. Moisés, aún con el pasado persiguiéndolo como un espectro, aceptó el destino que se le ofrecía. Así, bajo la sombra de las montañas de Madián, el príncipe caído se convirtió en esposo de una mujer del desierto. Y en su nueva vida encontró un hogar, aunque su destino aún estaba lejos de cumplirse. El tiempo en Madián no se contaba en días ni en estaciones, sino en la danza interminable del sol sobre las arenas y en la paciente espera de la lluvia que rara vez bendecía la tierra árida. En este mundo de vastos horizontes y noches estrelladas, Moisés forjó una nueva existencia, lejos de la opulencia de Egipto, lejos de los palacios donde su nombre alguna vez fue pronunciado con respeto y temor. Ahora, su mundo era el desierto, su lecho la dura tierra y su labor la de un pastor, guiando rebaños en busca de pastos escasos. El cambio no fue fácil. En sus primeros días en Madián,
Moisés sintió el peso del exilio como una piedra sobre su pecho. Su piel, antes acostumbrada a las sombras de los templos egipcios y a los finos lienzos de la corte, se endureció bajo el sol inclemente. Manos que un día sostuvieron cetros y sellos reales se curtieron con el áspero tacto del cayado y la lana de los corderos. Aprendió a leer los signos del viento, a distinguir la pisada de un depredador en la arena, a seguir la constelación que guiaba a los pastores en la noche. Jetro, con la paciencia de un hombre que había vivido muchas lunas, lo instruyó en los secretos del desierto, mientras Séfora observaba con una mezcla de admiración y curiosidad la transformación de su esposo. La relación entre Moisés y Séfora creció con la misma cadencia pausada de los ciclos del desierto. No fue un amor arrebatado como los de los poemas antiguos, ni un afecto encendido por la juventud impetuosa, sino una alianza forjada en la convivencia, en el compartir las tareas diarias, en la silenciosa complicidad de las miradas. Séfora, hija de un sacerdote, no era una mujer de palabras superfluas ni gestos vanos. Su amor se manifestaba en la meticulosa preparación del hogar, en la preocupación por el bienestar de Moisés, en la manera en que lo impulsaba a aceptar su nueva vida sin lamentaciones por el pasado. Ella le enseñó las costumbres de su pueblo, la manera en que los madianitas ofrecían sacrificios al Altísimo, las oraciones que pronunciaban en las noches cuando el viento ululaba entre las colinas. Moisés, quien había sido instruido en los dioses de Egipto y en los secretos de los escribas, escuchaba con atención. En su interior, algo resonaba con cada enseñanza de Séfora, una verdad aún sin forma, una fe latente que despertaba en su corazón. Los años transcurrieron con la tranquilidad de la rutina. Moisés se convirtió en un hombre del desierto, su figura se tornó robusta por el trabajo. Su mente encontró paz en la simplicidad de su nuevo hogar. Fue en este tiempo de calma cuando Séfora le dio un hijo. Un niño de piel morena y ojos oscuros como la noche. Al alzarlo en sus brazos por primera vez, Moisés sintió un peso distinto al del exilio, la responsabilidad de un padre, la promesa de un linaje. Lo llamaron Gersón, un nombre que resonaba con la verdad que lo definía, forastero en tierra extraña. Con la llegada de Gersón, la vida en Madián adquirió un matiz diferente. Moisés se halló a sí mismo despertando en la madrugada para calmar el llanto del niño, observando con asombro la forma en que su esposa lo acunaba con ternura, sintiendo en su pecho un amor que nunca antes había experimentado. La casa de Jetro se llenó de la risa de un niño y, por un tiempo, Moisés creyó que tal vez esta era la vida que estaba destinado a vivir, lejos de Egipto, sin el peso de su pasado, simplemente como un esposo, un padre, un hombre del desierto. Pero en las noches, cuando el fuego crepitaba y el viento murmuraba entre las rocas, su mente viajaba a la tierra que había dejado atrás. Egipto, con sus muros imponentes y su río sagrado, aún persistía en sus pensamientos. Recordaba el dolor de su pueblo, la opresión de los hebreos bajo el yugo de Faraón. ¿Seguirían sus hermanos clamando en la oscuridad? ¿Los habría olvidado Dios? Séfora percibía la melancolía en su mirada, aunque Moisés rara vez hablaba de ello, con la sabiduría de quien entiende sin necesidad de palabras. No lo presionaba a olvidar ni a renunciar a sus pensamientos, solo le recordaba, con la suavidad de sus gestos y la firmeza de su compañía, que el desierto también era un hogar, que el Altísimo tenía un propósito incluso para los errantes. Así pasaron los días y las noches, los ciclos de la luna y las estaciones efímeras del desierto. Moisés se convirtió en un hombre de Madián, pero en lo más profundo de su ser, el eco de otro destino aún susurraba su nombre.
aguardando el momento de despertar. El desierto había dejado de ser un territorio hostil para Moisés. Con los años, se convirtió en su hogar, en el lugar donde su alma había encontrado descanso y su corazón. Una familia. El paso del tiempo había erosionado su pasado como el viento desgasta la roca. Y aunque en las noches aún recordaba a Egipto y al pueblo esclavizado, la urgencia de hacer algo por ellos se había disipado bajo el peso de la rutina. Ahora era un hombre del desierto, un esposo, un padre, un pastor, pero Dios no olvida a los hombres, y mucho menos a aquellos a quienes ha llamado para cumplir un destino. Aquel día había comenzado como cualquier otro. Moisés guiaba el rebaño de su suegro Jetro hacia las laderas del monte Horeb. Conocía aquellos senderos como la palma de su mano, las grietas de la roca, los matorrales secos donde solían refugiarse los cabritos. Sin embargo, algo distinto lo hizo detenerse. Una luz inusual titilaba entre las sombras de la tarde, una flama que ardía con un fulgor inquebrantable. Moisés entrecerró los ojos y se acercó con cautela, esperando encontrar una fogata abandonada o el destello de algún reflejo sobre las piedras. Pero no era fuego común lo que vio ante él. En medio del árido paisaje, una zarza ardía con una intensidad cegadora, aunque sus hojas y ramas no eran consumidas por las llamas. Un fuego sin cenizas, un resplandor que no devoraba su propia existencia. Moisés sintió que el aire mismo vibraba a su alrededor, que una presencia inexplicable llenaba el espacio. Dio un paso adelante, la curiosidad superando el miedo. Entonces escuchó la voz: Moisés, Moisés. El sonido retumbó como un trueno en su pecho, aunque la voz no provenía del cielo, sino de la zarza misma. Moisés sintió sus rodillas aflojarse y cayó de bruces, con el rostro contra la arena. Aquí estoy, respondió su voz temblorosa. No te acerques más, advirtió la voz. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés obedeció con manos temblorosas, descalzo como quien entra en un santuario sagrado. Su corazón latía con fuerza. Su mente trataba de asimilar lo imposible. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al escuchar estas palabras, Moisés cubrió su rostro con ambas manos. El Dios de sus ancestros, el mismo a quien los hebreos clamaban en su aflicción, el mismo de quien su madre le había hablado en susurros cuando era niño en Egipto. Él era quien le hablaba ahora. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, continuó la voz. He escuchado su clamor por causa de sus opresores y he descendido para librarlos de su esclavitud. Los llevaré a una tierra buena y espaciosa, donde fluye leche y miel. El fuego seguía danzando, la zarza brillante como el sol, y aunque Moisés sentía el peso de la presencia divina, no podía apartar la vista. Ahora, ven, decretó el Señor, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Los hijos de Israel. El impacto de aquellas palabras cayó sobre Moisés como una tempestad. Por un momento, su mente se nubló. ¿Él? ¿Volver a Egipto después de todo este tiempo? Las imágenes de su pasado regresaron con violencia. La mirada moribunda del egipcio al que había matado. La traición de sus propios compatriotas. La furia del faraón. Su huida desesperada a través del desierto. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Balbuceó. Yo estaré contigo, le aseguró Dios, y como señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado al pueblo, me serviréis en este monte. Pero Moisés aún titubeaba. Si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé?
El fuego pareció brillar aún más fuerte antes de que la voz volviera a hablar: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. El eco de aquellas palabras pareció recorrer la eternidad misma. Moisés sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había duda, Dios lo estaba enviando, pero la carga de la misión era demasiado pesada. Y su boca, torpe para hablar, no era digna de llevar semejante mensaje. Regresó a su hogar esa noche con el rostro sombrío, su mente inundada de preguntas. Séfora notó la inquietud en su esposo, pero esperó pacientemente a que él hablara. Cuando por fin Moisés le relató lo sucedido, ella lo escuchó sin interrumpir, sin asombro desmedido ni dudas innecesarias. Si el Dios de tus padres te ha llamado, dijo con calma, entonces no temas, Él proveerá. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de certeza. Moisés la miró con intensidad, como si en sus ojos oscuros pudiera hallar la confirmación que su corazón todavía vacilaba en aceptar. La mañana siguiente, Moisés se presentó ante Jetro. El anciano sacerdote lo observó en silencio mientras hablaba, con la mirada penetrante de quien conoce los caminos del espíritu. Cuando Moisés terminó, Jetro inclinó la cabeza y respondió con la solemnidad de un hombre que entiende los designios divinos: ve en paz. Con esas palabras, Moisés supo que su tiempo en Madián había llegado a su fin. Se despidió de su esposa y sus hijos, preparándose para emprender el viaje hacia el pasado que había tratado de olvidar. Pero esta vez no iba como un fugitivo. Esta vez iba como el enviado de Dios. El alba emergía entre las dunas cuando Moisés tomó el cayado y reunió a su familia para la partida. El viento soplaba con un murmullo melancólico, como si el desierto mismo susurrara despedidas a aquel que había sido su huésped por tanto tiempo. Séfora ajustó su manto sobre los hombros, sosteniendo a Gersón con un brazo y sujetando la mano del pequeño Eliezer con la otra. Sus ojos recorrieron por última vez los paisajes de Madián, su hogar desde la infancia, sin saber si algún día volvería a verlos. Jetro, de pie junto a la tienda, observó a su yerno con la mirada serena pero cargada de significado. Moisés se acercó a él y, sin necesidad de palabras, inclinó la cabeza en señal de respeto. El anciano colocó una mano sobre su hombro y asintió. Que el Dios de nuestros padres guíe tus pasos, dijo con voz grave. Moisés montó a Séfora y a los niños sobre un asno y, con un último vistazo a la tribu que lo había acogido, emprendió la travesía hacia Egipto. Cada paso que daba lo acercaba al pasado del que había huido, pero también a la misión que el Altísimo le había encomendado. El camino era largo y el polvo se arremolinaba en el aire con cada pisada de los animales. La marcha avanzaba con la lentitud de quienes llevan consigo no solo provisiones, sino un peso invisible, el peso de la incertidumbre y la responsabilidad. Moisés caminaba en silencio, el cayado en su mano como un recordatorio del poder que Dios le había dado, pero en su interior la inquietud crecía como la sombra de una tormenta. ¿Sería capaz de enfrentar a Faraón? ¿Podría liberar a Israel? Séfora notaba su inquietud, aunque no preguntaba. Su manera de apoyar a su esposo no era con palabras insistentes, sino con su sola presencia, con la certeza de que donde él fuese, ella lo acompañaría. Cuando la noche cayó, establecieron un pequeño campamento junto a un arroyo. Moisés encendió una fogata mientras Séfora atendía a los niños. La oscuridad envolvía el desierto, y el ulular del viento hacía que todo pareciera más solemne. Fue entonces cuando algo cambió. Un escalofrío recorrió la piel de Moisés. De repente, sintió que el aire se volvía denso, sofocante,
como si una presencia invisible lo envolviera. Su respiración se tornó pesada y su cuerpo perdió fuerza. Trató de ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. Una sensación aterradora, un peso inquebrantable lo oprimió. Algo divino, algo ineludible lo estaba confrontando. La sombra de la muerte lo rodeaba. Moisés comprendió con una claridad aterradora que no era una enfermedad ni el cansancio del camino. Dios mismo estaba a punto de quitarle la vida. El terror llenó los ojos de Séfora al ver a su esposo caer. Luchando por respirar, Moisés intentaba hablar, pero sus labios no emitían sonido alguno. Entonces, en un destello de entendimiento, Séfora comprendió lo que estaba ocurriendo. Era Gersón, Moisés, un hebreo. Llevaba en su sangre el pacto que Dios había hecho con Abraham, el pacto de la circuncisión. Pero su hijo, su primogénito, aún no había sido marcado con la señal del convenio. Moisés había pospuesto el rito, tal vez por respeto a las costumbres de Madián, tal vez por descuido, pero Dios no pasaba por alto las señales de su pacto. Moisés no podía liderar la liberación de Israel si en su propia casa no cumplía la ley sagrada. Con una determinación nacida del instinto y de la fe, Séfora tomó una piedra afilada y se acercó a Gersón. Sus manos temblaban, pero su corazón estaba firme. En un solo movimiento preciso, realizó la circuncisión de su hijo, un acto tanto de obediencia como de sacrificio. El niño lloró, pero en el mismo instante en que la sangre tocó la tierra, Moisés sintió que el peso opresor se disipaba. Sin vacilar, Séfora tomó el prepucio del niño y lo tocó contra los pies de Moisés. Un gesto de entrega, de mediación, de súplica. «Eres para mí un esposo de sangre», susurró con voz temblorosa pero firme. El viento cesó. La atmósfera volvió a la normalidad. La presencia que había amenazado con consumir a Moisés se retiró. Y él, ahora jadeante, sintió la vida regresar a su cuerpo. La fogata crepitó y el sonido de la noche recobró su ritmo habitual. Pero nada volvió a ser igual. Séfora se sentó junto a su hijo, sosteniéndolo contra su pecho mientras susurraba oraciones antiguas. Moisés la observó en silencio, con el peso de la revelación en sus ojos. Su esposa, una mujer madianita, había comprendido lo que él, el enviado de Dios, había pasado por alto. Ella, con su intuición y su fe, había salvado su vida y, con ello, la misión de liberar a Israel. No intercambiaron palabras aquella noche, pero cuando Moisés miró a Séfora, lo hizo con una reverencia nueva, con un respeto que trascendía el amor de esposos. Sabía que Dios le había hablado a través de ella, que su sabiduría no era menor que la suya, que en su viaje ella sería más que su compañera, sería su aliada, su escudo en momentos de duda. El camino a Egipto continuaría al amanecer, pero algo había cambiado. Moisés ya no era solo un hombre que había visto la zarza ardiente, ahora entendía el peso de la obediencia y, gracias a Séfora, estaba vivo para llevar a cabo la tarea encomendada. El alba despuntaba con un brillo incierto cuando Moisés divisó en el horizonte las primeras señales de Egipto. Desde la distancia, las sombras de las pirámides y los templos se alzaban como gigantes de piedra, testigos mudos de su pasado y del destino que lo aguardaba. Durante el trayecto, la carga sobre sus hombros se había hecho más pesada, no por el cansancio del viaje, sino por el peso invisible de la misión que Dios le había encomendado. Séfora, que había sido su compañera inseparable en el camino, notó el cambio en su esposo. Aunque siempre había llevado consigo la firmeza del desierto, ahora sus ojos estaban ensombrecidos por la incertidumbre. Ella sabía que Moisés había aceptado el llamado del Altísimo,
pero también comprendía que el desafío ante Faraón no sería sencillo. En los últimos días de su travesía, la conversación entre ellos se hizo más breve, no por falta de amor, sino porque ambos sabían que algo inevitable estaba a punto de suceder. Cuando finalmente acamparon cerca de la frontera egipcia, Moisés reunió el valor para decir lo que había estado aplazando: Séfora, no puedes venir conmigo a Egipto. La afirmación flotó en el aire como una sentencia irrevocable. Séfora frunció el ceño, pero no habló de inmediato. Sabía que Moisés no era un hombre que tomara decisiones impulsivas. ¿Por qué?, preguntó finalmente con voz serena. No sé qué sucederá cuando enfrente a Faraón, respondió Moisés, evitando su mirada. Dios me ha dicho que el corazón del rey se endurecerá. Habrá señales, maravillas, pero también habrá dolor y caos. No quiero que tú y nuestros hijos estén en medio de eso. Séfora comprendió el peso de sus palabras. No era miedo lo que veía en él, sino una profunda preocupación. Moisés había aprendido que el camino de Dios no siempre era fácil y que, a veces, obedecer significaba renunciar a aquello que más amabas. No discutió, no le pidió que reconsiderara. Séfora, hija del desierto y de un sacerdote sabio, entendía que había momentos en los que el deber y la fe demandaban sacrificios. Esa misma noche, bajo la luz de una luna menguante, Moisés encomendó a su esposa y a sus hijos a unos mensajeros de confianza que los llevarían de vuelta a Madián. No hubo una despedida extensa. No hubo palabras superfluas. Moisés, con el corazón dividido, vio a su esposa montar el asno con Gersón en brazos y Eliezer sujetando su túnica. Nos veremos de nuevo, fue todo lo que dijo. Séfora asintió. Que el Dios de nuestros padres te guíe, respondió con suavidad, y con esas palabras, partió. Moisés la vio alejarse hasta que la figura de su esposa y sus hijos se perdió en la distancia. Solo entonces permitió que el dolor se asentara en su pecho. Estaba solo ahora, más de lo que nunca había estado, pero no podía permitirse flaquear. El regreso a Egipto fue un torbellino de eventos que sacudieron la tierra y el cielo. Moisés y Aarón, cumpliendo con el mandato divino, se presentaron ante Faraón exigiendo la libertad del pueblo hebreo. Pero el rey, en su orgullo, desafió la voluntad del Altísimo. Entonces comenzaron las plagas, el agua del Nilo se tiñó de sangre. Los campos fueron infestados de ranas. El polvo del suelo se convirtió en nubes de insectos voraces. Egipto tembló bajo el poder de Dios, pero Faraón, enceguecido por su propia soberbia, endureció su corazón una y otra vez. Mientras tanto, en Madián, Séfora vivía en la incertidumbre. Cada día se preguntaba qué estaría ocurriendo en Egipto, si su esposo seguía con vida, si el pueblo hebreo sería liberado. Aunque confiaba en la voluntad de Dios, la espera era amarga y la distancia cruel. Las noticias llegaban a Madián como fragmentos de un relato inconcluso. Comerciantes hablaban en susurros sobre desastres inexplicables que azotaban Egipto, de un hombre hebreo que se atrevía a desafiar a Faraón con el respaldo de un poder que ningún sacerdote egipcio podía igualar. Séfora escuchaba en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que hablaban de Moisés. Sabía que las señales eran la obra del Dios de Israel, pero aún así, la soledad pesaba sobre ella. Algunas noches, se sentaba en la tienda de su padre con Gersón dormido sobre su regazo y miraba las estrellas, preguntándose si Moisés hacía lo mismo en algún rincón de Egipto. En esos momentos, se aferraba a su fe como única fuente de consuelo. Ella había sido la primera en ver el destino de Moisés. Había creído en su llamado cuando aún era solo una voz temblorosa en el desierto.
Sabía que su esposo había sido escogido para una misión más grande de lo que cualquier hombre podía comprender y, aún así, en su corazón anhelaba el día en que el desierto los volviera a reunir. La noche en que Israel fue liberado de Egipto quedó marcada en la memoria de generaciones como una noche de fuego y sangre. Durante mucho tiempo, el pueblo hebreo había vivido en la sombra de la esclavitud, con los látigos de sus opresores lacerando sus espaldas y su espíritu. Pero ahora, bajo la dirección de Moisés, su clamor finalmente había sido escuchado. Dios, con mano poderosa, había doblegado la soberbia de Faraón con 10 plagas que estremecieron la tierra y el cielo. La última de ellas, la más terrible, cayó con el peso de la justicia divina. En la penumbra de aquella noche fatídica, la muerte pasó sobre Egipto, llevándose a los primogénitos de los opresores, mientras que los hogares de los hebreos, marcados con la sangre del Cordero, permanecían intactos. Un lamento profundo resonó en toda la nación egipcia, desde el palacio del faraón hasta la casa más humilde. Fue entonces cuando el rey, derrotado, concedió la libertad a los hijos de Israel. Moisés, con el cayado en mano y la autoridad de Dios reflejada en su semblante, guió al pueblo fuera de Egipto en una procesión multitudinaria. Hombres, mujeres, ancianos y niños marchaban bajo la luz de la luna, dejando atrás la tierra de su opresión. La esclavitud había terminado, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Durante el día, una columna de nube se alzaba sobre ellos, guiándolos en la dirección correcta. De noche, un pilar de fuego iluminaba el camino. Era el testimonio vivo de que el Altísimo caminaba con ellos. Sin embargo, no tardaron en enfrentar su primera gran prueba. El rugido del desierto quedó interrumpido por un estruendo en la distancia. Cuando el pueblo miró hacia atrás, el polvo se alzaba en el horizonte. No tardaron en reconocerlo, los egipcios los perseguían. Faraón, en su soberbia, había cambiado de parecer. Su ejército de carros y jinetes avanzaba con furia, decidido a recapturar a los hebreos o aniquilarlos. El miedo cundió entre el pueblo. Ante ellos se extendía el Mar Rojo, vasto e imponente. Detrás, la muerte los alcanzaba. Moisés se colocó al frente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. El pánico de los hebreos se convirtió en reproches. ¿Nos trajiste aquí para morir?, clamaban algunos. ¿Acaso no había tumbas en Egipto?, decían otros con desesperación. Pero Moisés, con la certeza de quien había visto la gloria de Dios, levantó el cayado y proclamó con voz firme: no temáis. Estad quietos y ved la salvación del Señor. Entonces, el viento comenzó a soplar con un estruendo sobrehumano. Las aguas del mar se partieron en dos, abriendo un sendero de tierra seca entre murallas de agua. Israel cruzó en medio del prodigio y, cuando el último de ellos pisó la otra orilla, las aguas volvieron a cerrarse sobre el ejército de Faraón, sepultándolo para siempre. Así fue como la esclavitud quedó atrás y el pueblo de Israel se convirtió en una nación libre. Mientras tanto, en Madián, Séfora aún no sabía lo que había ocurrido. Desde el día en que Moisés se había despedido, el silencio había sido su única compañía. Pasaron semanas y luego meses sin noticias de su esposo, y la incertidumbre crecía con cada atardecer. Jetro observaba a su hija con preocupación. Aunque Séfora no hablaba de su angustia, él sabía que su espíritu se debatía entre la fe y la inquietud. Había aprendido a leer los gestos de su hija, la forma en que miraba al horizonte como esperando ver una señal en el cielo, la manera en que sus labios se movían en oraciones silenciosas cuando creía que nadie la observaba. Un día, un viajero llegó a Madián trayendo rumores de tierras lejanas.
En medio de su relato, mencionó algo que hizo que el corazón de Séfora latiera con fuerza. He oído hablar de un hombre hebreo que desafió a Faraón. Decía, dicen que su Dios desató plagas sobre Egipto y que, con un milagro, abrió el mar para que su pueblo cruzara. Séfora sintió que sus manos temblaban. Sabía, sin la menor duda, que aquel hombre del que hablaban no era otro que Moisés. Jetro vio el brillo de esperanza en los ojos de su hija y supo que el tiempo de la espera había terminado. Nos dirigiremos hacia Moisés, declaró con su voz pausada. Es hora de que su esposa y sus hijos vuelvan a estar con él. El viaje comenzó poco después. Séfora partió con Gersón y Eliezer, acompañados por un grupo de hombres de la tribu madianita. Durante el trayecto, su mente estaba absorta en pensamientos. ¿Cómo encontraría a Moisés? ¿Habría cambiado? ¿Sería aún el hombre con el que compartió años de paz en el desierto? ¿O habría sido transformado por la carga de su liderazgo? El camino fue largo, pero finalmente divisaron el campamento de los hebreos en el desierto. Séfora sintió que su corazón se aceleraba. Entre las tiendas y el bullicio de la multitud, su mirada buscó desesperadamente un rostro familiar. Y entonces lo vio. Moisés estaba de pie, rodeado por ancianos y líderes de su pueblo. Su figura, antes la de un simple pastor, ahora irradiaba una presencia imponente. Había algo en él que no estaba antes, una autoridad indiscutible. Una conexión profunda con el Dios que lo había llamado. Cuando sus ojos se encontraron, todo el tiempo que los había separado pareció desvanecerse. Moisés avanzó hacia ella con pasos firmes y, aunque no hubo palabras en ese primer momento, en su mirada estaba todo lo que no habían podido decirse. Después de tanto tiempo, después de tanta incertidumbre, finalmente estaban juntos otra vez. Pero la historia de Moisés aún no había terminado, y el destino de Israel pendía de la mano de Dios. El viento del desierto levantaba remolinos de arena mientras la multitud hebrea se extendía en un vasto campamento. Un pueblo recién liberado pero aún sin un hogar. El sol del mediodía ardía sobre sus cabezas y el murmullo de miles de voces llenaba el aire. Carpas improvisadas se alzaban por doquier, y el bullicio de los niños jugando se mezclaba con el mugido de los rebaños. Moisés, de pie en el centro de todo, dirigía a su pueblo con la determinación de un hombre que había entregado su voluntad a Dios. Pero aunque su fe era inquebrantable, el peso de la misión se hacía sentir en cada uno de sus pasos. Aquel día, mientras observaba el campamento desde la ladera de una colina, Moisés vio un grupo de viajeros acercándose. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció la figura de su suegro Jetro, avanzando con la dignidad de un anciano sabio. Pero no fue él quien capturó su mirada por completo. A su lado, montada sobre un asno, estaba Séfora, y a su alrededor corrían dos niños que no veía desde hacía tanto tiempo que su pecho se atajó con un sentimiento indescriptible. El mundo a su alrededor se desvaneció. Moisés descendió la colina con pasos apresurados, sus ojos fijos en ella. Séfora detuvo al animal y bajó con un movimiento fluido. No dijo nada al principio. Y él tampoco, no era necesario. En el instante en que sus miradas se encontraron, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Séfora vio a su esposo y, aunque su rostro seguía siendo el mismo, había algo en él que antes no estaba. Sus ojos reflejaban la responsabilidad de un líder, la intensidad de un hombre que había hablado con Dios y había visto su poder manifestado. Moisés, por su parte, vio en ella el eco del hogar que había dejado atrás, la fortaleza que le había sostenido cuando aún dudaba de su propósito. Sin pronunciar palabra, Séfora dio un paso adelante y colocó una mano sobre su brazo.
No era un gesto de posesión ni de demanda, sino de comprensión. Moisés cubrió su mano con la suya y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la tensión en sus hombros se disipara. Gersón y Eliezer, los hijos que apenas recordaban su rostro, lo miraron con timidez al principio, pero pronto corrieron a él. Moisés los tomó en sus brazos, sintiendo su calidez, su peso real, y algo dentro de él que había estado endurecido por la carga de la responsabilidad se suavizó. Jetro, que había observado todo en silencio, sonrió con la satisfacción de un hombre que entiende los caminos de la vida. «Bienvenido de nuevo, mi hijo», dijo finalmente. Esa noche, en el centro del campamento hebreo, Jetro se sentó junto a Moisés y juntos compartieron pan y carne bajo la luz de las estrellas. Moisés relató todo lo que había sucedido en Egipto, la resistencia de Faraón, las plagas que Dios había enviado, la asombrosa apertura del Mar Rojo. Cada palabra resonaba con el peso de lo divino. Y Jetro, un sacerdote de Madián que conocía el poder de lo sagrado, inclinó la cabeza en reverencia. «Ahora sé que el Dios de Israel es más grande que todos los dioses», dijo con solemnidad. «Lo que ha hecho por su pueblo es más de lo que cualquier rey o sacerdote podría haber imaginado». Luego, ofreció sacrificios y holocaustos en honor al Altísimo, y los ancianos de Israel se reunieron para compartir la comida en un acto de adoración y agradecimiento. Pero al día siguiente, cuando el sol aún no había alcanzado su cenit, Jetro recorrió el campamento con una mirada atenta. Observó cómo, desde el amanecer, una interminable fila de hombres, mujeres y ancianos se formaba ante Moisés, buscando consejo, juicio y dirección. Durante horas, el líder de Israel los atendió uno por uno, escuchando sus problemas, resolviendo disputas, dando instrucciones. No tomaba descanso, ni pausa para comer, y aun cuando la luz comenzaba a declinar, la fila apenas se reducía. Jetro frunció el ceño. Cuando la multitud finalmente se dispersó, se acercó a Moisés con la calma de quien tiene algo importante que decir. «Lo que haces no es bueno», declaró con voz firme. Moisés lo miró sorprendido. «¿No ves que te estás agotando?», continuó el anciano. «Si sigues así, te consumirás, y el pueblo también se desgastará esperando respuestas que solo tú puedes darles». Moisés se quedó en silencio. Sabía que su suegro no hablaba sin razón y, aunque la carga sobre sus hombros era enorme, nunca se había detenido a pensar que podía haber otra manera de llevarla. «Escucha mi consejo, y Dios estará contigo», prosiguió Jetro. «Tú seguirás representando al pueblo ante Dios, pero no debes llevar la carga solo. Escoge hombres capaces, temerosos de Dios, justos y fieles. Ponlos como jueces sobre grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán los casos menores, y solo los asuntos más difíciles llegarán a ti. Así aliviarás tu carga y el pueblo tendrá justicia sin desgastarse esperando». Moisés asintió lentamente, reflexionando sobre sus palabras. Era un consejo sabio, uno que no solo beneficiaría al pueblo, sino que le permitiría conservar la fortaleza para seguir guiando a Israel en el largo camino que aún tenían por delante. Así, al día siguiente, Moisés puso en práctica la recomendación de su suegro. Designó jueces entre los ancianos, estableciendo un sistema que permitió que el pueblo encontrara orden en medio del caos. Fue el primer paso para convertir a la multitud errante en una nación con estructura y justicia. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre el campamento, Séfora observó a su esposo desde la entrada de su tienda. Lo veía inclinarse sobre un pergamino, escribiendo leyes y regulaciones para el pueblo.
Con el ceño fruncido y el cayado apoyado a su lado, se dio cuenta de cuánto había cambiado aquel hombre con quien había compartido una vida simple en Madián. Ahora cargaba sobre sí el destino de una nación. Su espíritu seguía siendo el mismo, pero su mirada reflejaba la responsabilidad de quien camina en la presencia de Dios. Sintió orgullo, pero también un peso en el corazón. Sabía que su papel en su vida ya no era el mismo. Moisés pertenecía a Israel, a su llamado divino, a la historia que Dios estaba escribiendo con él. A la mañana siguiente, Jetro se preparó para partir de regreso a Madián. «Me voy en paz. Sé que Dios está contigo», le dijo a Moisés. Moisés lo abrazó con gratitud. Séfora lo vio partir, sabiendo que su lugar estaba ahora con su esposo y su pueblo. No era la vida que había imaginado cuando se casó con un extranjero errante en el desierto, pero era la vida que Dios había dispuesto para ella. Y aunque el destino de Israel aún era incierto, ella estaba lista para caminar junto a Moisés, sin importar cuán largo o arduo fuera el camino. El aire del desierto se tornaba más pesado a medida que el pueblo de Israel avanzaba. La libertad había sido un milagro, pero con ella venía el peso de la incertidumbre. Los días bajo el sol abrasador y las noches frías sembraban impaciencia en los corazones de los hebreos. Las provisiones traídas de Egipto se habían agotado y, aunque Dios les enviaba el maná cada mañana, la gente comenzó a murmurar, a cuestionar, a dudar. Moisés escuchaba los susurros entre las carpas cuando caía la noche. Se quejaban del cansancio, de la falta de carne, de la sed, y algunos incluso añoraban Egipto, aquel lugar de esclavitud que ahora parecía más seguro que el vasto e implacable desierto. Séfora percibía la tensión en los ojos de su esposo, aunque el pueblo no lo veía. Ella sí. El peso de la responsabilidad estaba curvando sus hombros, consumiéndolo poco a poco. Sabía que Moisés confiaba en Dios, pero también entendía que era un hombre y que la carga de liderar una nación errante no era fácil de llevar. Pero lo que más inquietaba a Séfora no eran solo las quejas contra Moisés, sino los murmullos en su contra. «No es una de nosotros», decían algunas mujeres mientras pasaban cerca de su tienda. «No es hebrea. ¿Cómo puede ser la esposa del hombre que nos dirige?». Los susurros se volvieron miradas esquivas, gestos de desdén, aunque nadie se atrevía a enfrentarla directamente. El rechazo hacia Séfora crecía, y en la sombra de ese desdén, dos figuras destacaban, Miriam y Aarón. Miriam, la hermana de Moisés, había sido una pieza clave en su vida. Ella había velado por él cuando era un niño flotando en el Nilo. Había sido testigo de su llamado y de los prodigios de Dios en Egipto. Pero ahora, en medio del desierto, el resentimiento se apoderaba de su corazón. No le gustaba Séfora, no la había elegido como su cuñada. Y en su interior sentía que aquella mujer madianita no tenía derecho a compartir el liderazgo del hombre que Dios había escogido. A Aarón, aunque menos rencoroso, tampoco comprendía por qué su hermano se aferraba tanto a ella. ¿Acaso Dios ha hablado solo por Moisés?, murmuró Miriam una noche en su tienda. También ha hablado por nosotros. Pero él nos ha relegado. Y ella ha tomado un lugar que no le corresponde. Aarón asintió pensativo. Habían sido ellos, su propia familia, quienes habían estado al lado de Moisés desde el principio. Pero ahora era como si él solo escuchara a su esposa extranjera. Aquella mujer que no compartía su sangre ni su linaje. Las palabras no quedaron solo en su tienda. Como un veneno lento, las murmuraciones se extendieron. Séfora, por su parte, permanecía en silencio. Sabía que no podía responder a las habladurías ni defenderse de las miradas. No podía demostrar su lealtad con palabras.
solo con hechos. Así que continuó en su papel, apoyando a Moisés en la sombra, asegurándose de que él encontrara un espacio de descanso en medio del caos. Ella lo escuchaba cuando nadie más lo hacía, cuando regresaba exhausto de juzgar al pueblo. Le preparaba agua para lavar sus pies polvorientos y lo dejaba hablar hasta que su voz se apaciguaba. Cuando se debatía entre decisiones difíciles, ella simplemente lo miraba con serenidad, recordándole que Dios nunca lo había abandonado. Séfora no necesitaba un título ni reconocimiento. Sabía que Moisés no era solo su esposo, sino el hombre elegido por Dios para guiar a Israel, y aunque ella nunca tendría el mismo lugar que Aarón o Miriam, su influencia era más profunda de lo que nadie podía imaginar. Pero Dios no ignoró los murmullos en el campamento. Una mañana, cuando el sol aún no había alcanzado su cenit, Moisés fue llamado a la entrada del tabernáculo. Allí lo esperaban Aarón y Miriam. Antes de que él pudiera hablar, Dios descendió en una columna de nube y su voz retumbó sobre la tierra. Escuchad ahora mis palabras, dijo el Señor, si hay entre vosotros profeta, yo, el Señor, me revelo a él en visión. En sueños hablo con él, pero no así con mi siervo Moisés. Con él hablo cara a cara, claramente y no por enigmas. Hubo un silencio tembloroso en el aire. Moisés permaneció inmóvil, sin pronunciar palabra, pero Aarón y Miriam sintieron el frío de la presencia divina sobre ellos. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? La voz de Dios resonó como un trueno. De pronto, Miriam soltó un grito ahogado. Su piel se tornó blanca como la nieve, cubierta de lepra. Aarón la miró con horror y cayó de rodillas. Señor, te ruego que no nos castigues así, clamó, no permitas que nuestra hermana quede consumida, como quien nace muerto del vientre de su madre. Pero Dios ya había dictado su sentencia. Moisés, siempre intercesor, se adelantó y oró con fervor, oh Dios, sánala ahora. El Altísimo escuchó la súplica de su siervo, pero su castigo debía cumplirse. Si su padre le hubiera escupido en el rostro, ¿no quedaría avergonzada 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días, y después será recibida de nuevo. Y así fue. Miriam fue llevada fuera y, durante 7 días, Israel se detuvo en su viaje, esperando su restauración. Aquel castigo dejó una lección clara. Dios había defendido a Moisés y, con ello, había confirmado que su esposa, aunque extranjera, no era menospreciada ante sus ojos. Séfora no dijo nada cuando la noticia llegó a sus oídos. No se regocijó ni buscó reivindicación. Simplemente, siguió con su labor como lo había hecho siempre. Pero aquella noche, cuando Moisés regresó a su tienda, la miró con una expresión diferente en su rostro. Había gratitud, reconocimiento, no porque ella hubiera vencido una disputa, sino porque Dios mismo había hablado en su favor. Y aunque el campamento aún murmuraba, Séfora supo que su lugar junto a Moisés estaba asegurado, no por la aprobación de los hombres, sino por la voluntad del Dios que los había guiado desde el principio. El sol se alzaba con su fulgor habitual sobre el campamento de Israel, extendiendo su luz sobre las tiendas, los rebaños y las miles de almas que marchaban por el desierto en busca de la tierra prometida. Sin embargo, no todos los corazones estaban en paz. En las sombras de las carpas, en los rincones donde el murmullo sustituía las voces, la envidia y la duda se levantaban. Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, observaban con creciente resentimiento cómo su autoridad era eclipsada. Ya no eran los únicos a quienes el pueblo respetaba, ni los únicos que tenían un papel junto al líder de Israel.
Había otra figura en la vida de Moisés. Una mujer extranjera cuya presencia los inquietaba, la mujer cusita con la que se había casado. Las escrituras no dicen con certeza si esta mujer era Séfora o sí. Después de haber sido enviada de regreso a Madián, Moisés había tomado otra esposa. Pero para Miriam y Aarón, el asunto no era solo de linaje, sino de orgullo herido. ¿Acaso solo por Moisés habla Dios? Susurró Miriam con el ceño fruncido mientras observaba la figura de su hermano en la distancia. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Por qué hemos de cederle toda la autoridad a Aarón, menos inclinado a la confrontación que su hermana? Vaciló, pero la semilla de la inconformidad ya había sido sembrada. Él ha elegido a una mujer que no es de nuestro pueblo. Continuó Miriam, una extranjera. ¿Cómo puede un hombre que ha traído la ley de Dios a Israel estar casado con alguien ajeno a nuestra sangre? Aarón asintió con lentitud, atrapado en la lógica de su hermana. Tal vez deberíamos hablar con él. Pero no necesitaron hacerlo. Dios mismo escuchó sus palabras. En medio del campamento, una presencia descendió como una nube espesa. El aire se volvió pesado y un murmullo de temor corrió entre el pueblo cuando la voz del Altísimo tronó en el aire: Moisés, Aarón y Miriam, salid al tabernáculo de reunión. El mandato era inapelable. Sin pronunciar palabra, los tres se dirigieron al lugar sagrado, donde la nube de Dios se posó sobre la entrada. Un silencio absoluto los envolvió, como si todo el campamento contuviera el aliento. Entonces, la voz de Dios resonó con un tono que estremeció hasta lo más profundo de sus almas: escuchad ahora mis palabras, si hay entre vosotros profeta. Yo, el Señor, me revelo a él en visión. En sueños hablo con él. Hubo una pausa, y luego la voz se tornó más grave: pero no así con mi siervo Moisés. Con él hablo cara a cara, claramente y no por enigmas. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo? El silencio cayó como un peso insoportable. Miriam y Aarón no pudieron responder. Sus corazones latían con fuerza y en el aire se respiraba el juicio divino. Entonces, la nube se apartó con la misma rapidez con la que había descendido. Miriam sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo estaba mal. Los ojos de Aarón se abrieron con horror cuando vio la transformación que había caído sobre su hermana. La piel de Miriam, que hasta hace un instante era saludable, ahora era blanca como la nieve, cubierta de lepra. Un grito de espanto se escapó de sus labios. Sus manos temblorosas se alzaron hacia su rostro, pero la enfermedad ya se había apoderado de su carne. Aarón cayó de rodillas, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. Señor mío, clamó volviéndose a Moisés, no pongas sobre nosotros este pecado. Por necedad nuestra, pues hemos actuado insensatamente. No permitas que nuestra hermana sea como un muerto, como un niño que nace con la carne consumida. Moisés, cuyo corazón nunca había albergado rencor contra su hermana, sintió compasión, elevó su mirada hacia el cielo y con el fervor de un intercesor clamó: oh Dios, te ruego que la sanes. Pero Dios, aunque misericordioso, no dejó que el castigo pasara sin consecuencia. Si su padre le hubiera escupido en el rostro, ¿no quedaría avergonzada por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días, y después será recibida de nuevo. Y así fue. Miriam fue llevada fuera del campamento, condenada a la vergüenza y la purificación durante una semana. El pueblo de Israel se detuvo en su avance, esperando su restauración. Fue un castigo ejemplar, una lección para todos los que pensaban que podían desafiar la autoridad dada por Dios. Durante esos 7 días,
Séfora observó en silencio. Ella no había pedido la venganza de Dios ni buscado justicia con sus propias manos. No había respondido a los susurros ni se había defendido con palabras. Dios mismo había intervenido en su favor. Y con eso bastaba. Cuando Miriam regresó, purificada pero humillada, Séfora no pronunció una sola palabra sobre el asunto. No había resentimiento en su corazón ni deseo de reivindicación. Simplemente, continuó con su papel discreto, con su lugar al lado de Moisés, sin la necesidad de demostrar nada ante aquellos que la habían despreciado. Dios había hablado por ella, y con eso todo estaba dicho. El desierto se extendía como un océano de arena interminable, y la marcha de Israel continuaba con la lentitud de una nación cargada de incertidumbre. La tierra prometida aún parecía un sueño distante, y con cada paso que daban, las pruebas no hacían más que aumentar. Moisés, ahora un hombre de edad avanzada, se mantenía firme, sosteniendo la carga de liderazgo con la misma determinación con la que había levantado su cayado frente al Mar Rojo. Pero el peso era cada vez mayor. La gente seguía quejándose, sus corazones aún atados a Egipto. La idolatría había intentado infiltrarse entre ellos, como ocurrió cuando hicieron el becerro de oro, y la rebelión había brotado en múltiples ocasiones. Como en la traición de Coré, las guerras con las tribus extranjeras se convirtieron en una amenaza constante. Y las pruebas parecían interminables. Dios los alimentaba con maná, les daba agua de la roca y los protegía con su presencia. Pero el pueblo seguía cuestionando, dudando, exigiendo. En medio de todo esto, Séfora se mantenía en el campamento, como siempre lo había hecho, en la sombra de la historia. Pero, a diferencia de antes, su presencia se volvía cada vez más difusa, como si la misma narración la fuera apartando del relato de Moisés y de Israel. El nombre de Séfora comenzó a desvanecerse en el relato sagrado. Después de su reencuentro con Moisés en el desierto, su historia se convirtió en un misterio. No se la menciona entre las mujeres que entraron a la tierra prometida. Ni se relata su destino cuando los años pasaban y la nación de Israel avanzaba lentamente en su camino. Se quedó en silencio, observando desde la distancia mientras Moisés enfrentaba los últimos desafíos de su vida. Regresó a Madián con su padre cuando comprendió que el pueblo nunca la aceptaría del todo. ¿O simplemente su rol en la historia había concluido? No hay respuestas claras en los textos sagrados, pero el silencio mismo parece decirlo todo. Moisés continuó su misión, cada día más consciente de que su tiempo se agotaba. El momento más doloroso llegó cuando, en un acto de ira, golpeó la roca en vez de hablarle como Dios le había ordenado. La roca aún dio agua, pero el castigo fue claro: Moisés no entraría en la tierra prometida. Cuando recibió esta sentencia, el anciano líder no protestó, solo asintió con la resignación de quien ha caminado demasiado lejos para cuestionar los caminos del Altísimo. Pensó en Séfora cuando escuchó el decreto de Dios. Recordó los días en Madián, cuando su vida era más simple, cuando solo era un pastor con una esposa sabia y unos hijos a su lado. Se preguntó si habría sido mejor quedarse allí, en la tranquilidad del desierto, lejos del peso de liderar un pueblo que rara vez mostraba gratitud. Tal vez nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Moisés continuó guiando a su pueblo hasta el final, hasta la cima del monte Nebo, donde miró con sus propios ojos la tierra que había anhelado ver por 40 años, pero que nunca pisaría. Desde allí contempló el horizonte, la vasta extensión de la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, no con amargura, sino con la certeza de que Dios cumpliría su promesa.
aunque él no formara parte del final de la historia. ¿Pensó en Séfora en ese último instante? En la mujer que lo había salvado en el camino a Egipto. En aquella que había caminado a su lado en silencio, apoyándolo incluso cuando el pueblo lo rechazaba. Quizás, en lo más profundo de su corazón, entre todas las pruebas que enfrentó, ella siempre fue su refugio, aunque la historia haya elegido callar su destino. El viento silbaba entre las rocas del monte Nebo, elevándose en espirales de arena y polvo, como si la propia tierra estuviera despidiendo a aquel que había sido su guía por más de 40 años. Moisés, el hombre que había hablado con Dios cara a cara, se encontraba en la cima de la montaña, con la mirada fija en la vasta extensión de la tierra prometida. Canaán se extendía ante sus ojos, sus colinas doradas y valles fértiles bañados por la luz del sol. El destino anhelado por el pueblo que había sacado de Egipto con mano poderosa. Pero él no cruzaría. Dios ya le había anunciado su destino. Moisés moriría allí, en la frontera de la promesa, sin poner un pie en la tierra que había soñado para su pueblo. Pero no había lamento en sus labios ni queja en su corazón. Sabía que había cumplido su propósito. Había sido el intermediario entre Dios e Israel. Había sido el profeta, el legislador, el líder. Ahora, su tiempo llegaba a su fin. Dios mismo lo llevó a su descanso. Nadie presenció su muerte. Nadie supo dónde fue enterrado. Solo quedó el eco de su legado en la historia, en las leyes que había escrito, en las generaciones que recordarían su nombre con reverencia. Pero en aquel momento sagrado, cuando Moisés cerró los ojos por última vez, ¿pensó en Séfora? Los textos sagrados guardan silencio sobre el destino de la esposa de Moisés después de su muerte. Su historia, que alguna vez estuvo entrelazada con la del profeta, desaparece sin dejar rastro. ¿Qué fue de ella? ¿Cuándo supo que su esposo había muerto en la cima de una montaña? ¿Lejos de los suyos? Algunas teorías sugieren que regresó a Madián, a la tierra de su padre, donde la vida era más estable que la incertidumbre del campamento hebreo. Quizás sintió que su propósito en la historia de Israel había terminado con la muerte de Moisés y que su lugar no estaba entre los descendientes de Jacob, sino entre los suyos, entre aquellos que nunca la miraron como una extranjera. O tal vez permaneció con los hebreos hasta el final, en el silencio de quienes no buscan reconocimiento ni gloria. Su rol siempre había sido discreto, un apoyo en la sombra, un refugio para Moisés en los momentos más oscuros. Quizás, incluso después de su muerte, su presencia siguió siendo una memoria viva en los corazones de aquellos que la conocieron. Lo que es innegable es su influencia en la vida de Moisés. Desde el día en que lo encontró junto al pozo en Madián hasta el momento en que Dios lo llamó a liberar a Israel. Séfora estuvo allí, lo salvó en el camino a Egipto cuando la ira de Dios se encendió contra él. Fue su compañera en los años de exilio y lo esperó mientras él enfrentaba el peso del liderazgo. Séfora no fue solo la esposa de Moisés, fue la mujer que lo sostuvo cuando nadie más lo hizo. La que entendió su llamado antes de que él mismo lo comprendiera. La que supo cuándo caminar a su lado y cuándo apartarse para que él cumpliera su destino. Su nombre no es mencionado entre los grandes patriarcas. Su historia no es contada como la de otras mujeres en la Biblia. Pero su huella está impresa en la vida del hombre que cambió la historia de Israel. Porque detrás de cada líder hay aquellos que sostienen su espíritu en la sombra. Y Séfora, aunque olvidada por muchos, fue uno de esos pilares invisibles en la vida de Moisés. Así, su historia se pierde en el tiempo, como un eco en el viento del desierto, pero su legado perdura en cada página de la historia que ayudó a forjar.
El nombre de Séfora rara vez resuena con la misma fuerza que el de Sara, Rebeca o Raquel. No se la menciona en los relatos de las grandes matriarcas de Israel, ni se le atribuyen discursos o visiones proféticas. Su presencia en la Biblia es silenciosa, casi efímera, como si su papel se limitara a una simple nota al pie en la gran sinfonía de la historia sagrada. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento, su influencia es innegable. Séfora fue más que la esposa de Moisés, fue una mujer que desafió los límites del olvido. Una figura envuelta en misterio cuya presencia marcó momentos cruciales en la historia del pueblo de Dios. Desde su primer encuentro con Moisés en Madián hasta el día en que su nombre se desvaneció de los relatos bíblicos. Su papel estuvo cargado de significado. Esposa, madre y mujer de fe. Cuando Moisés llegó a Madián como un fugitivo, Séfora lo encontró en su estado más vulnerable. No era un líder, no era un libertador, era un hombre derrotado, un errante sin propósito, pero ella vio algo más en él. En su hogar, Moisés aprendió lo que significaba la vida sencilla, lejos de los lujos de Egipto. Aprendió a ser un pastor antes de convertirse en el pastor de Israel, y Séfora estuvo allí como un testimonio de que incluso los más grandes líderes necesitan un refugio. Como madre, trajo al mundo a Gersón y Eliezer, los hijos de Moisés. Su maternidad no solo implicó la crianza de los niños, sino también la transmisión de su fe y su identidad. Pero más allá de su papel en el hogar, hubo un momento en el que su fe salvó la vida de su esposo y, con ello, el destino de un pueblo entero. El significado del episodio de la circuncisión. Uno de los eventos más enigmáticos de la Biblia es el episodio en el que Dios quiso matar a Moisés en el camino a Egipto. El relato es breve, apenas unas líneas en Éxodo 4, 24 a 26, pero su impacto es profundo. Moisés, el hombre escogido para liberar a Israel, se halló en peligro de muerte por no haber circuncidado a su hijo. Un mandato divino establecido desde Abraham. Fue Séfora quien, con una intuición aguda y una fe inquebrantable, tomó una piedra afilada y realizó la circuncisión de su hijo Gersón. Luego tocó con el prepucio los pies de Moisés y pronunció las palabras: «Eres para mí un esposo de sangre». En ese instante, la ira de Dios cesó. Este acto, aunque desconcertante para muchos, es una de las mayores demostraciones de la importancia de la obediencia en la relación con Dios. La circuncisión no era solo un rito físico, sino una señal del pacto entre Dios y su pueblo. Moisés, el futuro líder de Israel, no podía representar la ley divina si en su propia casa no se había cumplido con el pacto. Séfora, una mujer extranjera, comprendió esto antes que Moisés. En un momento de crisis, cuando el líder estaba incapacitado, ella actuó. Su acción no solo salvó la vida de su esposo, sino que aseguró el cumplimiento de la misión que cambiaría la historia de Israel. Relevancia en la historia del pueblo de Dios. A pesar de su rol crucial, Séfora no es mencionada en los relatos de la conquista de la tierra prometida ni en las generaciones posteriores. Su historia parece desvanecerse tras el episodio en el que su padre Jetro la devuelve a Moisés en el desierto. ¿Por qué su papel quedó en la sombra? Quizás porque su misión ya había sido cumplida. Séfora no estaba destinada a ser una líder pública ni una profetisa. Su papel fue el de una mujer que sostuvo en sus manos el destino del mayor profeta de Israel en los momentos en que él mismo era vulnerable. Su historia es un recordatorio de que Dios usa a quienes parecen insignificantes a los ojos del mundo. No todas las figuras importantes en la historia de la fe son aquellas que están en la primera línea de batalla. Algunas, como Séfora, trabajan en la sombra,
en lo invisible, en lo que pocos recuerdan, pero su impacto es eterno. El mensaje para las generaciones futuras. Séfora representa la fidelidad en medio del rechazo, la sabiduría en medio de la confusión y la acción en medio de la crisis. Para quienes sienten que su papel en la vida es secundario, su historia es un testimonio de que el servicio silencioso también es crucial en el plan de Dios. Para quienes enfrentan el rechazo por ser diferentes, ella demuestra que la aceptación de Dios es más importante que la aprobación de los hombres. Para quienes caminan junto a líderes, su ejemplo enseña que apoyar en las sombras no significa ser menos valioso, sino ser esencial en el cumplimiento de una misión. Así, aunque la historia la haya olvidado en muchos aspectos, su legado sigue vivo, porque en cada persona que, con fe y valentía, actúa en los momentos cruciales, en cada alma que obedece a Dios aun cuando no comprende completamente su propósito. La historia de Séfora sigue escribiéndose. Ella fue la mujer olvidada que cambió la historia, y su historia merece ser recordada. La historia de Séfora puede parecer solo un susurro en medio del estruendo de la narrativa bíblica, pero su impacto resuena a través de los siglos. No fue una reina, ni una profetisa, ni una guerrera, pero su presencia fue decisiva en la vida del hombre que liberó a Israel. Fue una mujer que, en el silencio de la historia, dejó una marca imborrable en la obra de Dios. Su fe la llevó a actuar cuando otros habrían dudado. Su intuición salvó la vida de Moisés en el momento en que el destino de todo un pueblo estaba en juego. Y su amor se mantuvo firme aun cuando los suyos la rechazaron. La historia de Séfora nos deja una lección innegable. No se necesita un título para ser clave en el plan de Dios. A veces, los nombres más olvidados son los que marcaron la diferencia, los que sostuvieron a los grandes líderes en sus momentos más críticos, los que actuaron cuando nadie más se atrevió. Quizás hoy, en silencio, estés escribiendo tu propia historia de valentía y fe. Quizás tu papel, aunque no sea reconocido por el mundo, esté dejando una huella eterna. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Fue Séfora subestimada en la Biblia? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios y hagamos juntos que estas historias olvidadas cobren vida. Si este contenido te impactó, únete a esta comunidad suscribiéndote al canal y activando la campana. Así, no te perderás ninguna de las revelaciones que estamos trayendo. Y si conoces a alguien que aún no ha escuchado esta historia, comparte este vídeo ahora, porque hay verdades que no pueden seguir en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga y sigamos juntos descubriendo los misterios ocultos de la Biblia.